De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Donde su gente canta y ríe, sueña, lucha, vive así. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, porque yo soy de la tierra donde más brilla el sol. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. Cuba y su patriotismo presente de nuestra historia patria. Acontecimientos históricos memorables que emergen desde posiciones dignas y patrióticas. Patriotismo de un pueblo en una sola revolución. Demostración de unidad y tradiciones patrióticas. Porque De Cuba soy. De Cuba soy. El 15 de marzo de 1878 ocurrió un hecho glorioso, la protesta de Baraguá. Antonio Maceo, junto a un grupo de mambises, demuestra que los principios revolucionarios no son ni serán nunca negociables. Cuba es mi nación. Cuba es mi hogar. El jefe del ejército español, Arsenio Martínez Campos, aprovechando la realidad en que se encontraba el campo mambí, inició una campaña de pacificación a través de ofrecimientos de paz hábiles y engañosos que lograron minar al movimiento insurrecto. El 10 de febrero de 1878, un grupo de jefes militares y varios diputados civiles firmó con Martínez Campos el Pacto del Zanjón, lo que realmente constituyó una rendición de las armas cubanas. Maceo se negó a aceptar aquel pacto vergonzoso, aquella paz sin independencia y sin abolición, expresando el deseo de continuar la lucha. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Zanjón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio del Zanjón. Precisamente, porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. ¿Quieres saber de dónde soy de Cuba. Nuestro patriotismo queda evidenciado de igual forma con José Martí, pero esta vez un 25 de marzo del año 1889, cuando publica Vindicación de Cuba. El documento constituye una respuesta a calumnias hechas a los cubanos en un artículo de una publicación estadounidense. En él se rechazaba la idea de la anexión de Cuba a los Estados Unidos, basando sus juicios en defectos del pueblo cubano. Martí, en su carta respuesta, destaca las virtudes del pueblo cubano y su ideal de independencia. Describe a los cubanos como hombres que han peleado como gigantes para ser libres. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. Martí nuevamente defendiendo los ideales patrióticos, esta vez con la creación del periódico Patria, un 14 de marzo del año 1892. Martí lo llamó Soldado que lucha y sobre este planteó: nace el periódico a la hora del peligro para velar por la libertad. Este día se conmemora como el Día de la Prensa Cubana. Patria fue la culminación de su periodismo. ¿Por qué? Porque bueno, fue el periódico que él pudo dirigir. Fue el director, desde luego, ahí se publicaba lo que decidía Martí, pero ahí se movió en todos los géneros. Es decir, está el artículo, está inclusive el ensayo, hay textos que ya tienen un fuerte sabor ensayístico, está la nota informativa, está esa sección que le llamó En Casa, que era un poco crónica social de la vida en la emigración, claro, la vida en la emigración de los patriotas, y siempre hay una intencionalidad política en los textos de Martí, un deseo, un afán de robustecer desde el punto de vista ideológico a los patriotas cubanos. Ojalá nuestros periódicos contemporáneos pudieran seguir, esa expresión tan rica siempre del pensamiento y de la expresión literaria de Martí en el periódico. Ya él era un escritor totalmente maduro,
totalmente lleno de sus propias capacidades y de su propio estilo. Y ahí está presente su estilo. Martí a veces hace cosas, digamos, rarísimas, como por ejemplo hablar de que ha recibido una carta. Nosotros no sabemos si esa carta de verdad la recibió o si es algo ficcional, algo que él crea para transmitir como Patria y ayudar a que Patria todavía sea buscado más. Patria circulaba en Cuba de manera clandestina, desde luego, no podía salir a venderse en las esquinas, ¿no? Porque era un periódico que estaba hablando a favor de la independencia y de hacer una guerra necesaria. Es un periódico también en el cual, digamos, Martí le abre espacio a muchos patriotas. Los colaboradores fueron muchísimos, algunos muy habituales, como Gonzalo de Quesada, Rafael Serra, es decir, Sotero Figueroa, porque era un periódico de los cubanos y de los puertorriqueños, de la emigración, y se trataban tanto temas de Puerto Rico como de Cuba. Se somete a crítica constantemente el sistema colonial, pero también ahí se está presentando las ideas que deben sostener la nueva república, la república nueva, que no por gusto Martí repite muchas veces, la presenta con este adjetivo. De hecho, esto es un concepto, no es un adjetivo y un nombre, es un concepto. República nueva. ¿Nueva por qué? Porque va a echar abajo todas las formas coloniales y porque no va a repetir los errores de las repúblicas que ya la había criticado en nuestra América. Se trata de una república diferente. Pero además también hay un constante debate, no solo con los integristas, con los que quieren permanecer dominados por el colonialismo español, sino con las ideas anexionistas. E inclusive en más de un caso también, aunque dejó escrito en su última carta, como en silencio ha tenido que ser su enfrentamiento al imperialismo norteamericano, de hecho en más de un caso hay las críticas también a la sociedad norteamericana y la defensa de los sectores populares del país, es decir, los obreros tabaqueros, que eran la emigración, la principal fuente de sostén del partido, los sectores populares de Cuba, cualquier cubano que brillara en cualquier campo, e inclusive crítica de arte, crítica literaria, crítica musical en Patria. Y no es casual que en uno de los primeros números de Patria, Martí publicara la partitura del himno de Bayamo, que sería luego el himno nacional. Es decir, Martí se preocupa por ir creando los valores patrios. Y lo otro interesante es que las bases del Partido Revolucionario Cubano se repiten en todos los números del periódico a lo largo de los años en que Martí lo dirige hasta el momento de su muerte. Es decir, era hacer comprender cuál era el programa del partido. Ahí estaba, en las bases. Y por consiguiente era una forma de difundirlo para atraer a los lectores hacia las posiciones de la lucha por la independencia y de la República Nueva. Yo creo que ahí está esa madurez plena del inseparable escritor, periodista y líder político. De Cuba soy. El 25 de marzo del año 1895, Martí viaja a República Dominicana y junto a Máximo Gómez firman el documento Manifiesto de Montecristi, el cual se convertirá posteriormente en el programa de lucha de este periodo histórico. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. Justamente en el siglo XIX, durante la República mediatizada, se vieron muestras de patriotismo. Precisamente un 18 de marzo del año 1923, un grupo de jóvenes intelectuales, dirigidos por Rubén Martínez Villena, protestaron en contra de un funcionario público que participó en el escándalo corrupto de la compra del convento de Santa Clara. Este hecho pasó a la historia como la protesta de los 13. El 20 de marzo de 1930, el pueblo se levanta en huelga general contra Machado. Los organizadores fueron Villena, el PSC y la CENOC, bajo el lema Abajo Machado. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. Otro acontecimiento importante de nuestra historia lo constituye el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953, año del centenario del apóstol. El hecho fue un revés, sin embargo, con el paso del tiempo se convertiría en una estratégica victoria. Junto al alegato La historia me absolverá, que más adelante sería el programa político del movimiento revolucionario. En 1952 se cumplían 50 años del establecimiento de la República de Cuba. 50 años en los que no se había logrado la libertad y la independencia de Cuba. Gobiernos entreguistas, golpes militares, represión, injusticia social
deformación económica, intervencionismo yanqui y dominio de la economía por parte del capital extranjero, así como corrupción política y administrativa, eran entre otros los males que caracterizaban a la sociedad cubana próxima a cumplir su cincuentenario. Sin embargo, el pueblo, y en particular su juventud, creían que unas elecciones que dieran triunfador al Partido del Pueblo Cubano, ortodoxo, con Eduardo Chivás al frente, podía cambiar el cuadro desolador de los cubanos y establecer un gobierno más justo. Pero como una pesadilla, el 10 de marzo de 1952, un golpe militar rompe la institucionalidad de la República y con ello se agrava la situación económica, política y social del país. El golpe del 10 de marzo elevó a su grado más alto la frustración y el descontento popular. Mostró la cobarde vacilación de los partidos burgueses y obligó a una nueva generación a asumir la responsabilidad de la lucha. Impregnados del pensamiento de Chivás y con las doctrinas e ideas de José Martí, el pueblo, con la juventud a la vanguardia, rechazó y enfrentó la asonada militar. La tiranía, apoyada por poderosos intereses internos y externos y con las Fuerzas Armadas, se obstinaba en permanecer en el gobierno, mientras los hombres que llevaban en su corazón y en su mente el ideario revolucionario estaban decididos a luchar, pese a no disponer en esos momentos de dinero, armas o un renombre. Así, liderados por Fidel, comienzan los primeros esfuerzos organizativos para crear e instruir los primeros grupos de combate. Jóvenes humildes, honestos, de pensamiento martiano, comienzan a prepararse para el cumplimiento del deber. El 26 de julio de 1953, los jóvenes de la generación del Centenario hicieron suyos el Manifiesto del Moncada, leído por Raúl Gómez García, que una de sus partes expresaba: Ya estamos en combate. ¡Adelante! De nuestra lucha heroica depende la Cuba verdadera, la furia loca de Gómez y Agramonte, la lucha pura de Mella y Guiteras. ¡Adelante, cubanos! ¡Adelante! Por nuestro honor de hombres, ya estamos en combate. Pongamos en ridículo la actitud egoísta del tirano. Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos. Sintamos en lo hondo la sed enfurecida de la patria. Pongamos en la cima del Turquino la estrella solitaria. A Santiago de Cuba fueron los jóvenes revolucionarios a entregar su sangre para no dejar morir al apóstol. En la segunda fortaleza militar de Cuba, el cuartel Moncada, en el Palacio de Justicia y en el Hospital Civil en Santiago de Cuba, así como en el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, fueron escritas páginas de heroísmo y de ejemplo para las futuras generaciones. Ese día quedó trazado con la sangre de lo mejor de la juventud cubana el camino de la lucha y la victoria para colocar en la cima del Turquino la estrella solitaria. El ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes no solo estaba encaminado al derrocamiento de la tiranía. Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto, para arrojar a los malos del histórico templo, por el heroico gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martí. En nuestra sangre hierve el hado azaroso de las generaciones que todo lo brindaron. En nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos que vibran en el alma superior del cubano. Ya estamos en combate. La generación del Centenario fue al Moncada en cumplimiento del deber de iniciar una verdadera revolución de justicia social y lograr la plena independencia y la soberanía de la patria. Esta acción proporcionó al país una nueva dirección política y revolucionaria. Mostró un programa, una táctica y una estrategia en la cual las masas desempeñarían un papel fundamental.
Los caídos y asesinados en estas acciones constituyeron banderas e indicaron el camino que 25 meses después proporcionó el triunfo de la Revolución Cubana. Saber de dónde soy de Cuba. Quitaron las esposas y comienza el juicio. Y Fidel pide la palabra. Y le dice, bueno, yo soy abogado, en mi condición de abogado quiero asumir mi propia defensa. Primero hay que interrogarlo. Y él dice que sí, que él está de acuerdo que lo interroguen. Y ahí es donde él asume que él fue el jefe del asalto a Moncada. Eso está en La Historia me absolverá. Mira, La Historia me absolverá, mírala aquí. Esta fue la edición que se hizo clandestina. Mírala aquí, esa es la primera edición que se hizo clandestina. Empieza a hablar y le preguntan, y él va describiendo todo como se habían organizado, todo. Los crímenes, esto, lo otro. Y es tan fuertes son sus respuestas, que el tribunal está asombrado. Y él sigue hablando y hablando, contestándole, pero cada pregunta, por pequeña que fuera, él hacía una historia de lo que ocurrió. Él se pone la toga y empezó a interrogar. Ahí es donde la cosa se pone todavía más duro, porque él podía interrogar a cualquiera. Aquí nadie se tiene que preocupar porque lo acusen de autor intelectual del Moncada, porque el único autor del intelectual del Moncada es José Martí. Y ahí habla de José Martí. Aquello fue impresionante, la gente aplaudió. La Historia me absolverá. Es un documento que tiene una vigencia y la tendrá para siempre, para Cuba y para América Latina, para todas partes. Incluso en La Historia me absolverá, él habla de que en Cuba todos los perseguidos y que tendrán siempre, con sus palabras, ¿no? Que tendrán siempre un lugar aquí. Reitera lo de Martí y habla del proyecto político y económico de la revolución. Es tan meticuloso que obviamente habla primero de la educación, que era lo primero que había que hacer, que fue lo que hizo la revolución, la campaña de alfabetización, que los niños no podían morir de parásitos, todo el proceso médico, el proceso de estudio de la medicina, que hasta hoy vemos los resultados, la reforma agraria, que fue la primera gran ley que se publicó al triunfo de la revolución, bueno, un esquema del pasado, la denuncia de los crímenes, sobre todo, empieza con eso, y el futuro de Cuba y de América Latina. De Cuba soy. El 13 de marzo del año 1957 acontece el asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. Este hecho tuvo como principal líder a José Antonio Echeverría y el Directorio Revolucionario. En marzo de 1957, el bravo combatiente Menelao Mora, con un grupo escogido del Directorio Revolucionario, se lanzó por Cuba a una operación suicida. Palacio. Planearon un ataque relámpago, sin retirada. El asalto tuvo éxito inicial. Solo la guarnición y algunos policías sorprendidos por la refriega peleaban. Aquellas perseguidoras tan agresivas con la población civil indefensa no aparecían, con excepción de 2 o 3. En medio del intenso tiroteo, nuestras cámaras captan el instante en que uno de los jóvenes asaltantes era sorprendido en el Parque Sayas. Colombia se enviaban refuerzos. Camiones de soldados y tanques avanzaban hacia Palacio vía Malecón. Las ambulancias se recogían transeúntes heridos. Asaltantes no. Ellos morirían en este ataque comando que los llevó hasta el 3er piso de Palacio. Un fallo en sus refuerzos y perdieron.
Sincronizado con el Raita Palacio se produjo otro tiroteo cuando los estudiantes tomaron radioreloj. Y frente a la universidad que tanto amara, cayó abatido José Antonio Echevarría, el líder estudiantil. De Cuba soy. Después del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, el pueblo cubano y sus líderes dieron muestra de patriotismo, dignidad y soberanía. Momento trascendental fue la concentración del pueblo en la Plaza de la Revolución, donde queda aprobada la segunda declaración de La Habana como respuesta a la 8ª reunión de la OEA en Punta del Este. Del pueblo de Cuba, de América y del mundo, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martí, apóstol de nuestra independencia. Recuento detallado de la lucha de los explotados frente a los explotadores. La epopeya de nuestros pueblos, oprimidos ayer por el coloniaje español, apuñaleados hoy por el imperialismo norteamericano. A la aprobación del pueblo esta declaración y se solicita que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano. De Cuba soy. Carlos Puebla, compositor y guitarrista cubano que inmortalizó los hechos relevantes después del año 59. Entre sus temas tenemos Y en eso llegó Fidel, Hasta siempre dedicada al Che y La OEA es cosa de risa. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Del 22 al 28 de octubre de 1962 se produce en Cuba el hecho conocido como Crisis de Octubre o Crisis de los Misiles. Estados Unidos, bajo el pretexto de que Cuba almacenaba armamento nuclear, le declaró el bloqueo militar a la isla y amenazó con el estallido de una guerra mundial. A la 1:45 de la tarde del martes 30 de octubre, llegó a nuestra capital el secretario general interino de las Naciones Unidas, UTANT, invitado por el primer ministro Fidel Castro, para discutir sobre la crisis internacional planteada por el bloqueo naval impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. En las reuniones de la representación del gobierno revolucionario con la delegación de las Naciones Unidas presidida por UTANT, Cuba fija con claridad su posición ratificando los 5 puntos de la declaración del primer ministro Fidel Castro. No existirán las garantías de que habla el presidente Kennedy contra una agresión a Cuba si, además de la eliminación del bloqueo naval que promete, no se adoptan, entre otras, las siguientes medidas. Primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Segundo, cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto, cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos.
El patriotismo cubano salió a relucir en el periodo especial, específicamente en 1996, cuando se aprobó la ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubana. Esto en respuesta a la ley Helms-Burton. De igual forma, en el año 1997 se proclama la Declaración de los Mambises del siglo XX, en la cual se expresa el deseo de resistir y vencer ante el acoso imperialista. De Cuba soy. La batalla de un pueblo liderada por Fidel por el regreso de un niño. Una ola de marchas del pueblo combatiente, tribunas abiertas desde distintos puntos del país y la llamada Batalla de Ideas. El 28 de junio del 2000, el niño y su padre regresaron a Cuba. Fin de una batalla que demostró cuánto puede hacer la unidad. Porque de Cuba soy. Que hubiese sido por Fidel y por la convocatoria que hizo el pueblo cubano y por todos los esfuerzos que puso porque yo estuviese hoy junto a mi familia, no estaría aquí. Entonces, a Fidel, después de 15 años, es el principal, la persona principal a la que debo agradecerle. Mi primer encuentro con Fidel no fue en el mismo instante que regresé de los Estados Unidos, sino hasta que yo culminé mi primer grado. Parece que él se planteó como meta que desde un primer momento yo iba a querer conocerlo. Entonces él me puso a mí el reto de que yo tenía que terminar satisfactoriamente mi primer grado para poder conocerlo. Y una vez que lo terminé fue, y recuerdo que me dio como regalo la edad de oro y una caja de bombones. Recuerdo también que me dijo, cuidado, no te comas el libro y leas la caja de bombones. Entonces ya desde ese momento se estableció una complicidad, y más que verlo como un presidente, más que verlo como ese gran mandatario, un comandante, no, era mi padre, era mi amigo, mi abuelo. Recuerdo que planteó que tenía el honor de llamarse mi amigo, y si para él era un honor, para mí por supuesto que lo era 10 veces más, porque tener a Fidel como amigo, no solo el honor de un cubano, sino el honor de muchas personas del mundo, incluso hasta sus rivales quisieran conocerlo. Cuba es mi tierra hermosa, Cuba es la tradición, es la historia hecha con vidas de caña, tabaco y son, es la tierra prometida a quien necesita amor, es la tierra que te brinda de su gente lo mejor. Si quieres saber de dónde soy